Mi esposa de 24 años me engañó con mi primo, pero yo había anulado nuestro matrimonio hace 3 años sin que ella lo supiera, y cuando lo descubrió, perdió todo en 48 horas. Tengo 54 años, trabajo en inversiones de capital privado, y lo que pasó hace unos años básicamente me enseñó que puedes conocer a alguien durante años y aún así no tener ni idea de quién es realmente. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Olivia en esa gala benéfica en Manhattan, yo tenía 49, ella tenía 24, y sí, ya sé lo que estás pensando, créeme que lo he escuchado todo. Pero la cosa es que en ese momento no me importó la diferencia de edad, o sea, acababa de salir de años de luto después de que mi primera esposa muriera de forma súbita cuando yo estaba en mis últimos 30, y Olivia era como esta luz brillante en medio de toda esa oscuridad que había estado cargando por tanto tiempo. La conocí en el Plaza, una de esas galas donde todos usan smoking y vestidos de diseñador y pretenden que realmente les importa la causa benéfica, cuando en realidad solo están ahí para ser vistos. Ella estaba junto a la barra, usando este vestido azul, oscuro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y cuando nuestros ojos se encontraron fue como, no sé, como si algo hiciera clic. Hablamos toda la noche, y me sorprendió lo inteligente que era, lo articulada, lo interesada que parecía en mi trabajo y en mis hijos, Sophie y Ethan, que en ese momento tenían como 18 y 16 años respectivamente. Me preguntó sobre ellos casi de inmediato. ¿Qué estudiaban? ¿Cómo estaban manejando la pérdida de su madre? Y eso me impresionó porque la mayoría de las personas en esos eventos solo quieren hablar de sí mismas o de negocios. Los siguientes meses fueron, la verdad, increíbles. Olivia se integró a mi vida de una manera que parecía tan natural, tan fácil. La llevé a conocer a mis hijos después de unos 3 meses, y aunque Sophie estaba un poco reservada al principio, lo cual entiendo completamente, su madre había muerto, hacía relativamente poco tiempo. Ethan la adoró desde el primer momento. La llevé a las cenas familiares, a los eventos de trabajo, a viajes de fin de semana a los Hamptons donde tengo una propiedad. Y ella simplemente encajaba, ¿sabes? O al menos eso pensaba yo. Fue en una de esas cenas familiares donde conoció a mi primo Lucas, que tenía como 39 años en ese entonces, un tipo con mucho encanto, pero con un historial bastante irregular de proyectos empresariales fallidos, que la familia conocía bien, pero sobre los que éramos demasiado educados para hablar abiertamente. Lucas siempre había sido el tipo de persona que tenía grandes ideas, pero pésima ejecución, ya sabes. Esos emprendedores que están convencidos de que su próximo proyecto será el que despegue, pero que terminan pidiendo prestado dinero a la familia cada 6 meses. Pero era carismático, te daba un abrazo y te hacía sentir como si fueras la persona más importante del mundo. Y mirando hacia atrás, debí haberme dado cuenta de que Olivia y él conectaron demasiado rápido esa primera noche. Se pasaron como media hora hablando en un rincón sobre no sé qué, y cuando le pregunté después, ella dijo que solo estaban discutiendo sobre startups tecnológicas, lo cual tenía sentido porque Lucas siempre estaba pitcheando algo nuevo. Avancemos como 6 meses después de conocer a Olivia, y Lucas me contacta con esta propuesta de inversión en una startup tecnológica que supuestamente iba a revolucionar no sé qué sector. Tenía un pitch deck completo, proyecciones financieras que parecían demasiado optimistas, todo el paquete. Y aquí está lo interesante. Olivia fue la que realmente me animó a considerar la inversión seriamente. Me decía cosas como, Lucas es familia, y tiene tanto potencial, solo necesita a alguien que crea en él, y yo pensaba que era dulce que ella se preocupara tanto por mi familia y por darle oportunidades a la gente. Invertí $200,000 en ese proyecto, no porque creyera completamente en él, sino porque, honestamente, quería impresionar a Olivia, mostrándole que era generoso con mi familia. Qué idiota fui. En serio. Un año después de conocernos, le propuse matrimonio. La llevé en mi yate al Mediterráneo, contraté a un cuarteto de cuerdas, tuve rosas por todo el maldito barco, y cuando me arrodillé con ese anillo de diamante de 4 quilates, ella lloró y dijo que sí, y que era el momento más feliz de su vida. Nos casamos 6 meses después en mi propiedad de los Hamptons, una boda espectacular con 300 invitados, carpas blancas por todo el jardín, una banda de jazz, catering de uno de los mejores restaurantes de Nueva York. Lucas fue uno de los padrinos, porque obviamente yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y en las fotos de la boda,
Puedes verlo ahí parado con su smoking, sonriendo a la cámara como si no estuviera planeando nada. Sophie dio un discurso hermoso sobre darle la bienvenida a Olivia a la familia, y yo me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Qué poco sabía. Aquí está la parte que todavía me mata cuando lo pienso. Literalmente 4 meses después de la boda, tomé un vuelo privado a La Romana en República Dominicana y anulé el matrimonio. Sí, leíste bien. 4 meses después de esa boda de $400,000, de ese anillo de diamante, de todos esos votos y promesas, fui y anulé todo legalmente. Y no, Olivia no tenía ni idea. Contraté al mejor abogado matrimonial que pude encontrar, alguien que se especializaba en casos complicados de alto patrimonio neto, y me explicó todo el proceso. Resultó que en República Dominicana puedes anular un matrimonio de manera relativamente discreta si sabes cómo navegar el sistema, y yo tenía los recursos para asegurarme de que todo se hiciera correctamente y en silencio absoluto. El papeleo estaba sellado, archivado, completamente legal. Oficialmente, a los ojos de la ley, Olivia y yo nunca estuvimos casados. Ella no lo sabía. Nadie lo sabía excepto mi abogado y yo. ¿Por qué los 6? ¿Hice? Buena pregunta. La verdad es que algo no se sentía bien desde el principio, pero yo lo ignoré porque estaba enamorado o porque era un idiota o ambas cosas. Había pequeñas cosas que me molestaban, como la forma en que siempre revisaba su teléfono y lo ponía boca abajo cuando yo entraba a la habitación, o cómo de repente tenía todos estos planes con amigas que yo nunca conocía, o la manera en que Lucas y ella todavía se mensajeaban con bastante frecuencia, aunque ella decía que solo eran amigos. Mi abogado me había sugerido un acuerdo prenupcial, pero Olivia se ofendió tanto cuando lo mencioné, que terminé cediendo porque no quería empezar nuestro matrimonio con desconfianza. Pero algo en mi interior me gritaba que protegiera mis activos, que protegiera a mis hijos, así que encontré otra manera. La anulación fue mi póliza de seguro, mi plan B, y resultó ser la mejor decisión que tomé en toda esta historia. Los siguientes 3 años fueron como vivir en esta burbuja extraña donde, externamente, todo parecía perfecto. Viajamos por Europa, pasamos veranos en los Hamptons, inviernos esquiando en Aspen. Yo le compraba lo que quisiera, tenía acceso ilimitado a mis tarjetas de crédito, vivía en mi penthouse en Manhattan que vale como $15 millones. Olivia publicaba fotos en Instagram de nuestros viajes, de las cenas en restaurantes de lujo, del estilo de vida que básicamente yo financiaba completamente. Mis hijos habían llegado a aceptarla más o menos. Sophie todavía mantenía cierta distancia, pero Ethan realmente la quería. Y todo ese tiempo yo tenía esos papeles de anulación guardados en la caja fuerte de mi oficina, solo esperando, aunque honestamente había empezado a pensar que tal vez nunca los necesitaría. Entonces, las cosas empezaron a cambiar. Olivia comenzó a llegar tarde a casa, tipo 2 o 3 de la mañana, diciendo que había estado con amigas en clubes o bares. Al principio, no le di mucha importancia porque, ya sabes, ella era joven y yo no quería ser el esposo controlador y viejo que no la dejaba tener vida social. Pero luego se volvió más frecuente, y cuando le preguntaba con quién había estado ella se ponía a la defensiva, me decía que dejara de ser paranoico, que confiara en ella. Su teléfono se convirtió en algo que protegía como si fuera lanzamiento nuclear. Lo llevaba al baño cuando se duchaba. Dormía con él bajo la almohada. Nunca lo dejaba solo en una habitación conmigo. El primer verdadero golpe vino cuando la escuché en una llamada telefónica. Yo había llegado temprano a casa, como a las 3 de la tarde cuando normalmente llegaba a las 6, y ella estaba en la terraza del penthouse hablando con alguien. No sé por qué, pero algo me hizo quedarme quieto y escuchar en lugar de salir y saludarla. Y lo que escuché básicamente me partió el corazón en pedazos. Ella estaba diciendo cosas como, Benjamin es tan aburrido, todo lo que hace es trabajar y hablar de inversiones. Pero bueno, al menos es estable y tiene dinero. Y luego se rió, no una risita, sino una carcajada real, y dijo algo sobre cómo era bueno tener seguridad financiera, incluso si tenía que pretender estar interesada en sus historias de negocios. Me quedé ahí parado en mi propia sala de estar sintiendo como si me hubieran pateado en el estómago. Después de eso empecé a prestar más atención. Una noche, cuando ella estaba dormida, tomé su teléfono de la mesita de noche. Sabía su contraseña porque la había visto ponerla como 1000 veces. Ella no era exactamente cuidadosa con eso. Lo desbloqueé y encontré un mensaje de texto de alguien guardado como L en sus contactos. El mensaje decía algo como,
Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo podemos volver a vernos a solas? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a Olivia. Revisé más mensajes, pero ella los había estado borrando regularmente. Solo quedaban algunos recientes. Volví a poner el teléfono exactamente donde estaba, y me quedé despierto el resto de la noche, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. L. Podía ser cualquier persona, pero yo tenía mis sospechas. Lucas había estado más presente en nuestras vidas últimamente, apareciendo en cenas familiares, llamando a Olivia para preguntarle cosas random, invitándonos a eventos. Decidí probar mi teoría. Organicé una cena en la casa de Lucas, como una reunión familiar casual, y observé. Y déjame decirte que cuando sabes qué buscar, las señales están por todas partes. La forma en que se miraban cuando pensaban que nadie estaba prestando atención, cómo encontraban excusas para estar cerca del otro, cómo Lucas tocaba su espalda baja de manera que duraba un segundo más de lo apropiado. Sophie también lo notó. Me lo mencionó después en privado. Dijo que algo se sentía raro entre ellos, pero que tal vez estaba imaginando cosas. No estaba imaginando nada. Unas semanas. Después, logré desbloquear su teléfono otra vez, mientras ella estaba en la ducha. Esta vez, me metí en sus mensajes de WhatsApp y encontré todo. Conversaciones con Lucas que se remontaban a 2 años atrás, fotos explícitas, mensajes sobre cuánto me odiaban ambos, planes sobre cómo sacar más dinero de mí. Había mensajes donde Lucas le decía que fuera paciente, que esperara el momento correcto, que una vez que tuvieran acceso a más de mis activos, podrían estar juntos abiertamente. Pero eso no era todo. También tenía conversaciones así con al menos otros 3 hombres, tipos con los que aparentemente había estado viéndose a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo. Uno de ellos era un entrenador personal de su gimnasio. Otro era un tipo que trabajaba en finanzas que yo conocía vagamente del circuito social de Manhattan. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Lo que hice después fue metódico, calculado, porque si algo me ha enseñado mi carrera, es que la emoción pierde dinero pero la estrategia gana guerras. Empecé a transferir activos silenciosamente. Moví dinero de cuentas conjuntas a cuentas que solo estaban a mi nombre. Cambié beneficiarios en mis pólizas de seguro y mis testamentos. Básicamente cerré cada puerta de acceso que Olivia tenía a mi patrimonio. Contraté a un investigador privado para documentar todo. Quería evidencia fotográfica, grabaciones, mensajes de texto, absolutamente todo. Durante 3 meses actué como si nada estuviera pasando. Seguí siendo el esposo cariñoso, le di besos de buenos días, le pregunté cómo estuvo su día. Fue la actuación de mi vida. En serio. El momento de la verdad llegó cuando intentó usar nuestra tarjeta de crédito conjunta para comprar un bolso Hermès de $20,000 y la tarjeta fue rechazada. Llegó a casa furiosa, gritando sobre cómo la habían humillado en la boutique, exigiendo saber qué estaba pasando. Yo estaba sentado en el sofá de la sala, tomando un whisky de 30 años que había estado guardando para una ocasión especial, y le dije, con toda la calma del mundo, que había decidido cerrar algunas cuentas porque estaba reorganizando mis finanzas. Ella se puso histérica, diciendo que yo no podía hacerle eso, que ella era mi esposa y tenía derecho a ese dinero. Me reí, literalmente me reí en su cara, porque la ironía era tan perfecta que no pude evitarlo. Al día siguiente fui a la oficina de Lucas. Él tenía este espacio de coworking en el Flatiron District, que yo había estado subsidiando sin saberlo, a través de pagos que le había hecho para su startup fracasada. Entré sin avisar. Lo encontré en su escritorio mirando su laptop, probablemente planeando su próximo movimiento para sacarme más dinero. Me vio, y su cara pasó por todas las emociones posibles: sorpresa, miedo. Luego intentó armar una sonrisa casual. Le dije, sé todo sobre ti y Olivia, cada mensaje, cada mentira, cada plan que hicieron a mis espaldas. Te conozco desde que era niño, crecimos juntos en esta familia, y así es como me pagas. Él intentó negarlo al principio, luego intentó explicarlo, decir que fue un error, que se enamoraron sin querer. Le dije que tenía 24 horas para salir de Nueva York o haría pública cada conversación, cada foto, cada detalle de su traición, no solo a mí, sino a toda la familia. Esa noche, tuve la conversación con Olivia. La había invitado a cenar en el penthouse, había preparado su comida favorita, había puesto velas como si fuera una noche romántica. Ella llegó confundida pero con esperanza, probablemente pensando que todo el drama de la tarjeta rechazada se había resuelto.
Cenamos en silencio durante unos minutos antes de que yo dijera, entonces, ¿cómo estuvo tu día? ¿Hiciste algo interesante? ¿Viste a alguien especial? Ella dijo que no, que había estado sola todo el día. Le dije, qué raro, porque mi investigador privado tiene fotos tuyas en un hotel en el Upper East Side esta tarde con un hombre que se parece mucho a mi primo Lucas. La forma en que su cara perdió todo el color fue casi cómica. Intentó negarlo, luego intentó minimizarlo diciendo que solo estaban hablando de negocios. Luego finalmente, cuando vio que yo no le estaba creyendo nada, se quebró y empezó a llorar diciendo que había sido un error, que ella me amaba, que Lucas la había manipulado. Le dije que había visto todos los mensajes, que sabía sobre los otros hombres también, que no tenía sentido seguir mintiendo. Ella cambió de táctica entonces, se puso agresiva, empezó a gritar que yo era un viejo aburrido, que ella merecía tener una vida, que todo esto era mi culpa por trabajar tanto y no prestarle suficiente atención. Fue entonces cuando saqué los papeles de anulación de la romana, con todas las estampillas oficiales, todas las firmas, toda la documentación legal que probaba que nuestro matrimonio había sido anulado hace más de 3 años. La forma en que procesó esa información fue como verla morir por dentro en cámara lenta, primero confusión, luego incredulidad, luego la realización de lo que eso significaba. No solo que no estábamos casados, sino que nunca habíamos estado legalmente casados durante todos esos años que ella pensó que sí. Eso significaba que no tenía ningún derecho legal a nada, ninguna reclamación a mi patrimonio, nada. 3 años de su vida pensando que estaba asegurando su futuro, y resulta que todo fue una ilusión. Le di 48 horas para sacar sus cosas del penthouse. Fui generoso en ese sentido. Le permití llevarse la ropa, las joyas que le había regalado, sus pertenencias personales. Pero el penthouse, los autos a su nombre que yo había pagado, las membresías de clubes, todo eso terminó inmediatamente. La vi empacar sus maletas llorando, llamando a amigas para ver si podía quedarse con ellas, porque básicamente se había quedado sin hogar de la noche a la mañana. Aparte de mí, sentía algo, no sé si lástima o tristeza por lo que podría haber sido, pero la mayor parte de mí solo sentía satisfacción fría y calculada al verla perder todo. Pero no había terminado. Organicé una reunión familiar en mi casa de los Hamptons. Convoqué a todos, tíos, tías, primos, mis hijos, todos los que importaban en nuestra familia. Renté el salón principal y configuré una presentación, literalmente una presentación de PowerPoint, como si fuera una reunión de negocios. Cuando todos llegaron y se sentaron confundidos por la formalidad, empecé a mostrar las pruebas. Screenshots de los mensajes entre Olivia y Lucas, fotos del investigador privado, extractos bancarios mostrando todas las transferencias sospechosas, grabaciones de audio donde Lucas hablaba con otros miembros de la familia tratando de sacarles dinero también. Fue brutal, metódico y absolutamente devastador. Lucas estaba ahí ese día. Había insistido en que viniera aunque él intentó inventar excusas. Cuando terminé mi presentación, el silencio en la habitación era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Mi tía María, que siempre había defendido a Lucas porque era su hijo favorito, se levantó y salió de la habitación llorando. Mi tío Roberto, el patriarca de ese lado de la familia, se acercó a Lucas y le dijo que estaba muerto para él, que nunca más pusiera un pie en una reunión familiar, que no existía como miembro de esta familia. Uno por uno. Los miembros de la familia se fueron levantando y dándole la espalda literalmente. Algunos insultándolo, otros solo negando con la cabeza con decepción. Fue el exilio más completo que puedes imaginar. Quedó completamente aislado de todos los que alguna vez lo habían apoyado o querido. Sophie y Ethan estaban ahí también, y verlos procesar toda esta información fue difícil. Sophie me abrazó después, y me dijo que sentía mucho haber dudado de mis instintos sobre Olivia al principio, que ella también. Había notado cosas raras, pero pensó que estaba siendo injusta. Ethan estaba devastado porque realmente había llegado a querer a Olivia. La veía como una figura materna en algunos aspectos, y sentirse traicionado de esa manera a sus 20 años fue duro. Pero ambos entendieron por qué hice lo que hice, por qué esperé, por qué fui tan metódico en mi respuesta. Les enseñé que cuando alguien te traiciona no respondes con emoción y caos, respondes con estrategia y precisión. Han pasado como 6 meses desde todo eso.
Olivia aparentemente está viviendo en un departamento compartido en Queens trabajando en no sé qué trabajo de oficina, una caída bastante significativa desde el penthouse de Manhattan. La he visto algunas veces por casualidad en eventos sociales. Se ve diferente, más cansada, menos pulida. Creo que finalmente entiende que acciones tienen consecuencias, y que no puedes construir una vida sobre mentiras y manipulación sin que eventualmente todo se derrumbe. Lucas dejó Nueva York completamente. Escuché que está en Los Ángeles tratando de reinventarse otra vez, pero su reputación lo precedió porque algunos de mis contactos allá ya sabían toda la historia gracias a la maravillosa red de chismes de nuestra comunidad. En cuanto a mí, todavía manejo mis inversiones. Todavía vivo en el penthouse. Todavía paso tiempo con mis hijos. La diferencia es que ahora soy mucho más cuidadoso con quién dejo entrar a mi vida, mucho más protector de mi patrimonio y mi paz mental. He empezado a salir con alguien nuevo, una mujer de 48 años que tiene su propia carrera exitosa en medicina y que no necesita mi dinero para nada. Es refrescante, honestamente, tener conversaciones con alguien que está en mi mismo nivel de vida y que entiende el valor del trabajo duro porque lo ha experimentado ella misma. La semana pasada estaba organizando unos papeles en mi oficina y encontré una foto de la boda, de ese día perfecto, en los Hamptons, con las carpas blancas y toda esa gente sonriendo. Olivia se veía hermosa en su vestido de novia. Yo me veía feliz de una manera que no había estado en años, y Lucas estaba ahí en el fondo, padrino sonriente, sin que nadie supiera lo que realmente estaba pasando. Miré esa foto por un largo rato tratando de sentir algo. Rabia, tristeza, nostalgia. Pero la verdad es que solo sentí alivio. Alivio de que mi instinto de protegerme con esa anulación resultó correcto. Alivio de que descubrí la verdad cuando lo hice. Alivio de que puedo cerrar este capítulo y seguir adelante con mi vida sin esas personas tóxicas, drenando mi energía y mis recursos. A veces las mejores decisiones que tomas son las que nadie más sabe que tomaste, ¿sabes?